Gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, hemos venido dispuestos para aprender de ti. Señor, hoy vamos a operar en la ciencia, donde vamos a recoger toda la información que recibiremos de ti. Luego vamos a operar en entendimiento, que tiene que ver en ser organizados en nuestra vida. Y luego vamos a operar en sabiduría, que tiene que ver, Señor bendito, en vivir, Señor, la información que hoy vamos a recibir de ti, aplicarla en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Ven, amado mío, porque definitivamente no podremos entender esta palabra sin tu intervención divina. Oh Maestro, por excelencia, te necesitamos. Por favor, Dios amado, solo tú ves y conoce la necesidad de cada hermano y hermana en esta noche. Te pido que tú seas respuesta para cada uno de ellos y de ellas. Te pido que seas tú obrando en el área donde ellos quizás necesitan, Padre, que tú vengas y obres poderosamente. Espíritu Santo, por favor, si alguien viene cansado, cargado, agobiado, con problemas, sin esperanza, sin deseo de vivir, Dios, te pido que hoy seas tú esa motivación para ese hermano, esa hermana. Señor, que seas tú quien obres en su mente y en su corazón, que seas tú quien aumente sus fuerzas para que pueda continuar en la vida, luchando, esforzándose, Señor, y deleitándose en tu dulce presencia. Amado Señor, yo declaro que si alguien viene, Señor, con posesiones demoníacas, declaro en tu nombre que hoy será liberado para gloria de tu nombre, Señor, porque el miedo y el temor quizás asaltan su vida, pero Padre, tú echas fuera el temor de cada persona y le haces libre para que pueda ser un triunfador y una triunfadora en la vida. En el nombre glorioso de Jesucristo lo he declarado. Padre, por favor, yo declaro ángeles, guerreros, ministradores en este lugar y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Anulo todo espíritu de hechicería, satanismo o todo aquello que se quiera levantar. Lo declaro anulado, atado, enmudecido en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Y desato sobre este lugar, Padre, unción, milagro, sanidad. Desato el cielo sobre este lugar, trayendo, Padre, respuesta a tu pueblo, sanidad, liberación, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Lo he declarado en tu nombre, Padre, y es una verdad. Amado Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Tome asiento, por favor. ¿Sabía usted que el miedo es el enemigo más peligroso del hombre? ¿Sabías eso? El miedo, el temor es el enemigo más peligroso para el ser humano. Y obviamente es una de las armas más efectivas usadas por Satanás. Y lo hace para mantener a la humanidad esclavizada. A causa del miedo hay gente que sufre destrucción material, sufren degradación moral y aniquilación espiritual. A causa del miedo. Es algo que Satanás ha venido usando desde siempre. ¿Se ha preguntado usted qué es el miedo? ¿Alguna vez ha averiguado qué es el miedo? La palabra miedo viene del griego y se pronuncia phobos, que significa temor, espanto, miedo, pero también indica, escúcheme bien, cobardía, timidez, vergüenza. Todo eso tiene que ver con el miedo.
¿Hay alguien que sea tímido acá? Levante su mano. Quizás para hablar en público, para llamar a alguien, para ir a un banco, para ir a pedir trabajo. Todo esto asalta a muchas personas en el mundo. Pero este miedo ya no puede estar en aquel que ha conocido al bendito. ¿Qué dijo? El miedo ya no puede estar en aquellos que han conocido a Cristo el Señor. Personas que son miedosas y de paso negativas. Oh Dios, qué tragedia tan grande. Sienten miedo y de paso negativos en todo. Acarrean para sí maldición. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Muchos viven cobardía. Quizás cobardes para enfrentar una verdad, una situación, y muchos hasta se quitan la vida. ¿Sabes? Todo el que se quita la vida, el que atenta contra él, es un acto de cobardía. Uy, no, por algunos dicen, uy, qué macho, qué mujer tan valiente se ahorcó. Qué valor para hacerlo. No, eso no es valor, es un acto de cobardía. El miedo le llevó a cometer ese error grande en la vida. Mire, la Biblia afirma que el miedo es un espíritu malo. Hay hermanos y hermanas que no apagan la luz quizás del cuarto o la del baño para que les dé un medio reflejito allá, que no queden en la plena oscuridad, no sea que me agarren. No se preocupe, yo le comprendo, yo sufrí de eso hace muchos años atrás. Y más cuando pasaba frente a los cementerios. Yo recuerdo una vez, eso fue en Venezuela, en el estado Portuguesa. Eso hace muchos años. Yo tendría unos 18. Procuraba buscar a Dios, una iglesia que se llama Luz del Mundo en Venezuela. Ahí fue donde me bauticé, de sana doctrina. Y estaba consagrado esos meses, que duraba meses consagrado, y otra vez sufría como joven tantas cosas. Entonces en una ocasión papá se fue, arrendó una finca y se fue a trabajar allá a la agricultura. Y bueno, papá, pues yo me voy también, porque ¿qué hago solo por aquí en la ciudad? Me voy para el campo. Entonces esos días estaba consagrado allá. La iglesia, el lugar donde se reunían los santos, quedaba aproximadamente una media hora o 40 minutos, pero había que pasar una montaña espesa, y en esa montaña había un cementerio antiguo. Era tan antiguo que ya habían nacido árboles dentro de las tumbas, pero ahí se miraba el montoncito donde había enterrado mucha gente, y al frente había una laguna grande, y esa estaba llena de muchos árboles, raíces, de todo. Era muy espesa la vegetación dentro de ella. Entonces estaba la laguna, y decían que en la laguna salía una criatura tarde de la noche. Los ancianos narraban muchos cuentos allí. Y pues uno de muchacho joven siempre como que, ¿no? El corazoncito. Resulta que los viernes hacían vigilia allá en la iglesia. Era una iglesia nueva que había fundado Luz del Mundo allí, al otro lado del río. Ahí tocaba pasar en canoa. Eso sí, para eso, gracias a Dios, lo aprendí muy bien.
Ese día me fui a la vigilia a las 6 de la tarde. Salí del trabajo y me fui. Voy a escuchar la palabra porque estoy consagrado. Pero también había una niña que me atraía. Ellos eran a ese lado vivían algunas tribus y había una india bonita. Pero también yo quería ir a adorar al Señor, ¿no? Entonces me fui. Se terminó la vigilia como a las 10:30 de la noche. En conclusión, terminé de hablar con todos por ahí, 12 de la noche. Yo miraba el cielo y solo se miraba algo clarito en el cielo, pero dije, a lo que entra en la montaña, esto va a ser un desastre, decía dentro de mí. Pero yo tenía que mostrarle valor a la niña que estaba pretendiendo. Y no le da miedo con la montaña, el cementerio. Mire que salen los que mire que... Yo me hacía el fuerte. Oh, hermano, tranquilo, yo voy con el Señor y no hay ningún problema. Siempre al pasar la montaña eran unos 15 minutos. Ay, Dios santo. Bueno, hice la roña un tiempo ahí hasta que me decidí, me voy porque no puedo quedarme aquí. Papá debe estar esperándome y se va a preocupar. Agarré mi Biblia y me fui. La casa estaba pegada a la montaña, unos 5 minutos y ya tocaba pasar la montaña para llegar al otro lado donde estaba la otra casa. Comencé el camino y había una parte tan espesa que no se veía el camino, preciso donde estaba el cementerio. Cuando iba pasando, amados hermanos, sentí de todo. Veía allá, veía acá, me espelucaba, me acordaba de todo, sentía algo terrible que se me venía encima. Sonaban los palos. No hallaba qué hacer, no podía desarrollar carrera porque el camino no se veía. En ese momento, al pasar al cementerio, yo sentí algo espantoso. Dios mío, pero yo no puedo quedarme aquí. Entonces siempre aprendí algo de mamá, me cubría con la sangre de Cristo. Ahí sí usted se cubre completo. Se me olvidó que me gustaba la hermana allá, se me olvidó todo. Yo quería rápido, Señor, ayúdame a salir de la montaña. Iba tan asustado que me salía un poco del camino y me estrellaba con los árboles gruesos, las ramas, y me asustaba más. Dios me estaba enseñando. Decía entre mí, Señor, pero no puede ser que tenga miedo. Yo tengo que avanzar. Y ahí sí la Biblia iba al frente por si acaso la espada, decían. 18 añitos tenía. Pero las mismas cosas que hacía por ahí que no le agradaban a Dios, era lo que me infundía ese miedo. Dije, no, yo tengo que ser verdadero para que el miedo no me persiga. Logré pasar la montaña y le cuento que salí sudado. Y era un plan, todo es plano, pero salí. Cuando logré ver el carro, oh Señor, gracias, nunca más voy a la vigilia. Voy el domingo en la mañana, que es de día. Pero Dios me estaba enseñando. Mire que Dios desde niño me estaba enseñando muchas cosas. Yo sabía que ese miedo era porque no era un hombre firme con Dios, porque hacía cosas que no le agradaban a Él. Pero bueno, yo le agradezco a Dios por todo esto. Esos 15 minutos me pareció una hora. ¿Qué pasa? Que no llegó al claro al otro lado y nada, de pronto asustado, ni desarrollaba el caminado bien. Lo cierto es que tuve una experiencia terrible, y no solamente esa, sino muchas en la vida que ni para qué le cuento. Pero Dios tuvo que moldear eso en mi vida y enseñarme cómo derribar el miedo, el temor.
Y de hecho la misma palabra nos enseña. Por eso yo quiero hablarle un punto muy importante, y es cómo entró el miedo al hombre. ¿Sabe usted cómo entró el miedo al hombre? ¿Se ha preguntado cómo entró? Váyase a Génesis 3:10. Váyase al libro de Génesis. Entonces ya sabe, si usted tiene miedo, se va a ir a la palabra. Porque ya a estas alturas de la vida, usted no debe ser un hombre o una mujer temerosa o miedoso a cosas allá en la calle, en la vida, en el camino donde vaya. No, tienes que aprender esto. Si el miedo entra a su vida, es porque algo está pasando. ¿Siente que lo agarran? ¿Sientes que cuando vas por una carretera solo parece que se le sienta la llorona a un lado? Aquí quien nos puede contar la historia bien es el licenciado, el doctor Nelson. Se han leído su libro, ¿no? En esas historias hermosas que se leen ahí. Pero hay muchos que van de camino solos en su carro y sienten que los agarra. Eso, el retrovisor es que miran a ver si de pronto está la llorona o no sé, algún espanto vestido de mujer, y miran por el retrovisor. Cuando va en su carrito viajando tranquilo, vaya cantando alabaré a mi Señor, porque ahí sí cantan. Mire, ahí sí canta uno y ora cuando está atemorizado y clama la sangre de Cristo y de todo. Se lo digo por experiencia, porque en mi formación fue así. ¿Qué dice el libro de Génesis 3:10? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo es una cosa muy seria. Imagine nuestro primer padre con miedo. ¿Por qué cree que tenía miedo? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos abrieron una puerta para que el espíritu de miedo entrara a gobernar sus vidas. Cada vez que usted le abre una puerta al espíritu de miedo, es porque ha desobedecido a Dios y a su palabra, ha fallado, ha pecado. Y como dicen por ahí afuera, el pecado acobarda. ¿O no es así? Adán y Eva abrieron esa puerta al espíritu de temor, y el espíritu de miedo vino a gobernar sus vidas. Desde entonces, todos hemos sido atacados por algún tipo de miedo. Y eso no puede ir con los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es que el miedo lo acobarda. El miedo lo hace huir en vez de enfrentar quizás los problemas. Usted huye. Que no puede estar solo, sola, porque le hace mal la soledad. No, usted tiene a alguien que le cuida. El Señor nos dio una promesa antes de ascender al cielo. ¿Qué dijo? He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, hay que tener confianza en esa palabra. Él dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ahora, si vives pecando, o si le has fallado a Dios, es lógico que sientas miedo. ¿No ve que Adán y Eva tuvieron miedo? Cuando el Señor lo llamaba: Adán, ¿dónde estás? Adán,
dice la palabra que tuvo miedo y se escondió cuando escuchó la voz. Todo aquel que comete pecado o que desobedece a Dios es miedoso, es cobarde. Porque hay un espíritu de miedo, temor que le está gobernando. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De valentía, dominio propio. Sí podemos ejercer dominio. Sí podemos vencer el espíritu de temor. ¿Sabes qué? Cuando alguien está posesionado con miedo, se pueden conocer los efectos. Porque escúcheme, el miedo lanza efectos negativos. Y es bueno que usted lo pueda conocer para que identifique bien esas personas y puedas ayudarlas. Mire, entre otras cosas, el miedo lleva a mentir a las personas. ¿Lo sabías? Hay muchos que por el miedo o el temor a decir la verdad, mienten, empeoran su situación, porque hay algo que le está gobernando ahí, el temor, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Por qué va a suceder si digo la verdad? Y el que cae en el pecado de la mentira, más miedo le viene, más temor, más inseguridad en hacer las cosas bien. Por eso es importante conocer esto. Quizás algún hijo suyo, una hija, un amigo, compañero de trabajo, por el miedo a que vengan más problemas, entonces no dice la verdad. Usted puede conocer que este es un efecto negativo, porque esto trae problemas. Esto detiene el propósito de Dios. Esto hace que los dones del Espíritu Santo se apaguen en la vida del cristiano. Esto hace en las personas de afuera que no tienen a Cristo que venga muerte, que venga destrucción. Es duro saber que hay cristianos con miedo todavía y prefieren decir mentira para salir del paso. Porque el miedo les hace actuar de esta forma. Y eso no es bueno. Amén. ¿Por qué? El miedo esclaviza a los hombres. El miedo esclaviza a la mujer. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo. Mire, si usted se hace esclavo del pecado, siendo un hombre o una mujer regenerado, lavado por la sangre del Cordero, si usted vuelve a esclavizarse en el viejo hombre, entonces viene temor, miedo a su vida. Miedo a que en cualquier momento el Señor me corte, me lleve porque me estoy portando mal. Miedo a que las cosas le van a salir mal, los negocios se le van a caer, va a venir ruina, miseria, enfermedad, pobreza, etcétera. Entonces Dios no le llamó a usted para estar otra vez sujeto a esclavitud. Hay muchos que, conociendo la verdad, desean estar nuevamente sujetos a la esclavitud, al viejo hombre.
Entonces, Dios nos dice claramente en su palabra que Él nos llamó para vivir ¿en qué? En libertad. Porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Definitivamente lo que Dios desea es que usted sea una persona libre y no esclava para estar una vez más en temor, en miedo. La pregunta que surge de esto es: ¿por qué sientes miedo? ¿Se ha preguntado por qué eres miedoso o miedosa? ¿Por qué esa inseguridad? ¿Por qué ese temor a triunfar, a salir adelante? ¿Se ha preguntado qué está pasando? El miedo, escúcheme bien, arrastra varios tipos de castigo. ¿Lo sabías? Cuando usted siente miedo, arrastra dos tipos de castigo. Usted mismo, porque la palabra dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Cuando usted peca, se hace impío, conociendo la verdad. Y lo que usted tiene miedo quizás vivir o pasar en la vida, eso le viene. Esa es la forma como Dios me ha enseñado desde joven, porque mi decisión la tomé desde joven para seguir al Señor, para mantenerme fiel. Él me enseñó: las cosas que usted teme le vendrán si continúas en el pecado, aún conociendo de mí. Pero si te vuelves a mí, esas cosas que usted temía nunca le vendrán. Entonces ya yo sé que si fallo por este lado, por este, o por acá, o por allá, yo sé que viene una consecuencia. Yo sé que Dios me corrige y duro. Él ya me enseñó. Entonces, para no sentir estas cosas en mi vida, mejor camino derecho. Donde quiera que voy, para no sentir esta sensación de que me va a venir algo, un peligro, o un accidente, o ruina, o voy a perder cosas, para no sentir estas cosas, mejor vivo en paz con Dios. Ahora, si usted se constituye amigo del mundo, de sus placeres, se constituye enemigo de Dios. Y mire, estar como enemigo de Dios es mejor no haber nacido. Esto es lo que me ha mantenido un hombre fiel delante de Dios. Yo sé de las cosas que me podrían venir si yo le fallo a Él y a ustedes como iglesia. Yo sé lo que viene. Y le doy gracias a Dios por ese temor reverente. No es un temor allá al terreno, es un temor reverente hacia Dios. Y es lo que me ha mantenido y me mantendrá hasta el fin. Por más que el diablo ponga la tentación del calibre que quiera, yo sé lo que me espera si le fallo. Entonces mejor cierro los ojos y sigo adelante. Amén. Entonces mejor apague la luz del cuerpo, que es el ojo, y dé la vuelta y siga, porque ya sabe lo que le viene. Entonces es mejor tener clara la palabra. Cuando usted, escúchame bien, le ha fallado a Dios, entonces vienen castigos por causa del miedo. El primero es el castigo emocional. Cuando usted ha fallado a Dios y comienza a verse en los efectos negativos en su vida, esto lo arrastra para ser castigado. El castigo emocional, escúcheme bien, este trae depresión,
trae culpabilidad, trae soledad, trae preocupación, trae frustración, trae ansiedad, desánimo, tensión y vergüenza. Uy, ¿yo qué hice? Uy, qué vergüenza con fulano.